Buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos a estudiar la segunda parte del capítulo 9, a reestudiar de la epístola a los Hebreos. Siempre recordando que esta epístola fue escrita a los de la iglesia primitiva, este es a los judíos cristianos, muchos de aquellos que se convirtieron bajo el ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba aquí, todavía en la tierra. Otros fueron impresionados en el Calvario y muchísimos otros se convirtieron al cristianismo bajo la predicación de los apóstoles, como está escrito en el libro de los apóstoles, en el Hecho de los Apóstoles. Sin embargo, no avanzaron en la fe, hicieron una mezcla del pacto antiguo y de la fe en Jesús. Por esta razón, Pablo, inspirado por Dios, les escribió esta epístola, para sacarles de ese error. Un punto que vale la pena resaltar es este que está en el capítulo 9. Un aspecto que generalmente no se le toma en cuenta al, al ver las razones por las cuales el pacto nuevo no puede ser mezclado con el pacto antiguo, número uno, y que el pacto antiguo es completamente inferior. Por esto fue anulado por Dios para dar paso al pacto nuevo, para que nos beneficiemos todos del sacrificio que hizo Jesús. Esta es la razón para analizar nuevamente este pasaje de Hebreos 9 desde el versículo 15. Leo entonces. Quisiera solamente antes hacer una aclaración. Hay una palabra que se repite a menudo aquí: pacto, promesa, testamento. Pacto, promesa y testamento. Esta palabra en griego es la misma palabra. Es la palabra diaseke, con Z, diaseke, Esta palabra está traducida en este libro y especialmente en este capítulo, en este párrafo que vamos a estudiar, está traducido como pacto, como testamento, como promesa. Y hay otra palabra que hay que distinguirla también de este diateque o diaceque, es la palabra cleronomía, quiere decir herencia. Estas dos palabras. Diateque, que le traducen, repito, pacto, testamento, promesa. Y cleremía, que está traducido herencia y está bien. Bueno, leemos entonces, teniendo en cuenta estas diversas acepciones que le dan los traductores y que a veces confunden un poquito el entendimiento de este pasaje. Dice, esta palabra solamente la voy a traducir, testamento, para facilidad, para entender mejor. Entonces, cuando ustedes lean pacto, testamento. Promesa, en este pasaje, testamento. Y testamento. Entonces voy a leer haciendo este cambio, poniendo solo testamento, que es una de las acepciones correctas. Testamento en el sentido de esa acta que expresa el deseo, la promesa de dejar un padre, digamos, sus riquezas a sus hijos cuando se muera. Entonces dice, gracias a esto, a que Jesús murió, es mediador de un nuevo testamento, porque ya hubo un antiguo testamento. O sea, Dios hizo un testamento y ahora Dios ha hecho un nuevo testamento. Este nuevo testamento, entiéndase, es esos bienes que puede dejar un padre a sus hijos, que será efectiva esa dádiva cuando se muera. Es el testamento, ¿no es cierto? Ahora, Jesús dice que gracias a su muerte es el mediador de un nuevo pacto, un nuevo testamento, porque ha tenido lugar su muerte. Esta muerte sirvió para rescatar a los del primer pacto de sus transgresiones, a fin de que los llamados reciban el testamento de la herencia eterna. O sea, el testamento se haga una realidad. Para esto murió Jesús. Los rescata porque no se olviden que antes de morir Jesús, el Padre puso los pecados de la humanidad. Y por supuesto, entre estos pecados estaban las transgresiones del pacto primero, los que hicieron Israel. Pero junto con estas transgresiones fueron puestos en Jesús los pecados de la humanidad, de tal forma que Él nos lavó a toda la humanidad de nuestros pecados. Y esto lo hizo
para que podamos recibir el testamento, para que el testamento se haga de la herencia eterna, se haga una realidad. El versículo 16 dice, porque donde hay un testamento, no olviden que siempre estoy traduciendo la palabra diatheke, no como pacto, no como promesa, sino como testamento, dice el 16. Porque cuando hay un testamento, es necesario hacer constar la muerte del que hizo el testamento. En otras palabras, nunca un testamento llega a ser efectivo si es que no se hace constar la muerte del que hizo el testamento. Esto es lo que está diciendo. Por esto Jesús tuvo que morir. Él hizo el testamento, Él murió para que los términos, o sea, la dádiva, la promesa de que estaba registrada en ese testamento, llegue a ser entregada, llegue a ser repartida. Dice el versículo 17, porque un testamento está vigente solamente después de la muerte del que hizo el testamento. Nunca es válida un reparto mientras vive el que hizo el testamento. Entonces Jesús, como Dios, hizo un testamento, se hizo un hombre para poder morir, para que el testamento llegue a ser una realidad. Ahora quisiera saber qué prometió Dios. Así como un padre, digamos, al hacer un testamento está prometiendo dar a tal hijo una cosa, al otro hijo otra cosa, es un testamento. También Dios hizo un testamento. ¿Qué fue el testamento que Dios prometió? El testamento que Dios prometió es el que, leemos eso en el libro de Gálatas, el testamento fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le prometió dos cosas a Abraham, tierra y un hijo. Abraham creía, así como la mayor parte de nosotros hemos creído, que el hijo se refería a Isaac. Y entonces, cuando ya nació Isaac, ya se cumplió el testamento. Por eso que hubo una muerte. La muerte que está registrada en Génesis 15, en los últimos versículos, del sacrificio que hizo Dios. Muerte de animales. Con derramamiento de sangre, ya estaba muerto, digamos, simbólicamente. Dios estaba representado por esos animales que murieron, que Dios mató, que Abraham los partió en dos, los puso en dos hileras y vino fuego del cielo y devoró. Así se consumó simbólicamente la muerte del que hizo el testamento, Dios. ¿Qué era esto? Un hijo. Por esto Abraham pudo tener un hijo años después, ¿no es cierto? Dios le dio un hijo. Y entonces, ¿qué en el caso del Nuevo Testamento? Este testamento, después Dios cómo explicó, más bien dicho, cómo San Pablo explicó qué significaba este testamento del Hijo. Pablo dice en Gálatas 3:16 que el Hijo, primero la descendencia no se refiere a muchas descendencias, sino solamente a una descendencia. Y esta descendencia, o sea, más bien un descendiente, se refiere al Mesías. Dios le prometió a Abraham, en términos grandes, generales, el Hijo, mirando al Mesías, o sea, le prometió el Mesías. Entonces, Jesús tiene que morir para que el Mesías sea la herencia de los de la fe. Voy a explicar más tardecito lo que esto significa. Bueno, entonces, termino otra vez repitiendo el 17, dice, porque un testamento está vigente después de la muerte del que hizo el testamento, ya que nunca es válido el testamento mientras vive el que hizo este testamento. Ya sabemos, Jesús murió, hay este testamento, y el testamento es él mismo. ¿Qué significa esto? Significa que esta promesa que está luego agrandada en el Antiguo Testamento diciendo que Jehová nuestra justicia, que Jehová nos va a cubrir como con un manto con su justicia, no es otra cosa que la conducta inocente, limpia y pura de Jesús, uno, y dos, el habernos lavado en la cruz después de haber recibido nuestros pecados. Nos lavó de nuestros pecados, nos limpió con su sangre. Y tercero, nos mató a la ley. La ley, no olviden que la ley en el libro de los Romanos
especialmente en el capítulo 7, está tan escrito tan claramente, se refiere a la función que hace la ley de unir a la persona al pecado. Como, como, como la ley del matrimonio une a un hombre con una mujer, así los 10 mandamientos, según Romanos, todo el capítulo 7, así como la ley de los 10 mandamientos une al hombre, le sujeta al hombre al pecado. Y entonces Jesús, para que nosotros disfrutemos de esta herencia que es Él, nos tuvo que matar a la ley para que ya no estemos unidos al pecado, sino seamos unidos a Él. Esto es bien importante entender, es lo que es la herencia. Esta herencia ya puede ser repartida por razón de que Jesús, que es el que hizo el pacto, la herencia, murió. El que hace el testamento muere y ya puede repartirse esta herencia. Y este es Jesús. Jesús, su vida inocente, su justicia, el hecho de haber cargado nuestros pecados, que nos lavó de nuestros pecados en Él y nos mató a la ley. Esta es la herencia. Por esto usted con confianza puede saber que Dios lo está mirando, cubierto, envuelto de Jesús, porque Jesús murió. Él es el testador. Él es el que hizo el testamento y repartió la herencia a todo el de la fe. Por eso que el de la fe es declarado justo. Esto es cubierto de Jesús, tal como estaba predicho en el Antiguo Testamento, de que Jesús dijo de que Dios nos cubriría con su justicia como si fuera un manto. Ahora leemos del 18 al 22. Ahora vemos que Dios entonces la herencia la ha distribuido siguiendo el sistema de los testamentos, de las herencias, muriendo el testador. Para esto murió Jesús también. Dice que también el primer pacto, o sea, el primer testamento que hizo Dios, se inauguró con sangre. Porque después de que Moisés expuso la ley, ustedes pueden leer esto en el capítulo 24 de Éxodo, expuso la ley al pueblo, expuso los mandamientos según estaban en la ley. Tomó Moisés la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, roció el libro que había escrito de la ley y también roció a todo el pueblo con la sangre, ¿no? Diciendo, esta es la sangre del Nuevo Testamento que Dios les ha ordenado a ustedes. 21. De la misma manera, roció con sangre también el tabernáculo y todos los utensilios litúrgicos cuando hizo este tabernáculo. Y 22. Y según la ley, todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esto era en el Antiguo Testamento. Todo se purificaba. Porque lo que impurificaba, lo que ensuciaba es el pecado. Entonces la purificación es del pecado. Siempre Dios mostraba, enseñaba que la purificación del pecado es por un proceso de remisión, no es por un proceso de perdón. Perdón es una cosa y remisión es otra cosa. Perdón es pedir, si yo he hecho algo malo, anule la pena, no me ponga la pena. Eso no existe en la Biblia. Hay remisión. Dios remitió los pecados de los hombres a Jesús. Y este hecho venía enseñando en forma simbólica a lo largo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Entonces, con la sangre, esta sangre de estos animales solamente indicaban que la muerte de Jesús iba a ser el medio con el cual Dios nos limpiaba de nuestros pecados, nos mataba a la ley para unirnos a Él, para que la herencia, como vimos al principio, de Él, del Mesías, de Jesús, sea una realidad para cada uno de los que tiene fe, de los que dan con importancia a la historia de Jesús en su mente. 23 al 26. Así que si la figura de las cosas del cielo, o sea, estas de la tierra, fueron purificados con sacrificios, era necesario que las mismas cosas celestiales sean purificadas también con sangre, pero con mejor sacrificio. Y este mejor sacrificio es el sacrificio de Jesús. Por esto el Mesías, cuando resucitó, fue al cielo, no entró en el santuario hecho por manos humanas. Le estaba diciendo esto Pablo a los judíos, que no entró en el santuario de ellos el Mesías, que hay otro santuario en el cielo. Este de aquí era una copia, para enseñar lo que Dios iba a hacer en el cielo. Entró así es que no en el de la tierra, sino no en el que era imitación del verdadero,
sino en el mismo cielo, para presentarse ante la presencia de Dios a favor nuestro. En otras palabras, Dios subió al cielo porque ya tenía a los hombres, a muchos hombres ya estaban cubiertos con la justicia de Él, para unir los hombres a Dios. No olvidemos que el pecado, el que cometió Adán, es desastroso, es terriblemente malo porque separó al hombre de Dios. El hombre separado de Dios se corrompe y se degenera, es lo que ha ocurrido. Entonces la salvación, si el pecado fue la separación, la causa de la separación del hombre de Dios y su corrupción, la salvación es la unión del hombre otra vez con Dios. Y esto es posible gracias a Jesús, que como nuestra herencia nos cubre. Por esto es que podemos nos cubre de su vida. Por esto es que podemos, de su vida pura y perfecta, poder estar unidos a Dios. Y ya por la fe, los de la fe están unidos a Dios. Por eso es que ya fue vencido en ellos, como leemos más abajito, el pecado. Entonces el versículo 25 dice, Jesús entró y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como hacía el sumo sacerdote, les dice Pablo a los judíos, ¿no? Como hace el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. Porque si Jesús tuviera que hacer esto, seguir este mismo proceso, dice el 26, habría tenido que padecer muchas veces Jesús desde la creación del mundo. Pero ahora la realidad del hecho es que una vez, al fin de los siglos, se ha presentado para anular, para invalidar, para ignorar al pecado. El pecado ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque Jesús nos separó de él. El poder de pecado en el ser humano es la ley. Por esto Jesús nos mató a la ley, para que nos unamos a él y el pecado ya no tenga poder. Si ustedes vuelven a leer con detenimiento este aspecto, en 1 Corintios 15:56, verán que la ley es el arma poderosa del pecado. Dice, así es que se presentó para anular completamente el pecado mediante su sacrificio. ¿Cómo lo anuló? Matándonos en él a la ley. El 27 y 28. Así que también, entonces de esto se deduce que el destino de los hombres es que mueran una vez y después el juicio, de los hombres en general. ¿Por qué? Porque en esta tierra es que tenemos la oportunidad de, por la fe, ser vestidos, recibir esa herencia, ese testamento, esa herencia que es Jesús, su justicia, su vida, su pureza, la remisión de los pecados en Él, que nos mató a la ley en Él. Entonces, hoy tenemos la oportunidad al retener esta historia en nuestra mente. En caso que despreciemos esta oportunidad, entonces el destino nuestro está decidido. Juicio, muerte y después juicio. Y del juicio nadie sale bien. El versículo 28. Pero el Mesías, dice, el versículo 28, pero el Mesías se ofreció una vez cargando los pecados, pero se dejará ver, tengan presente esto, por segunda vez, sin relación con el pecado. Se dejará ver de los que aguardan la salvación. Si ustedes analizan este versículo lentamente, van a darse cuenta que no se trata de la segunda venida. Jesús en la segunda venida no se puede describir diciendo que se deja ver. No, se deja ver es cuando se presenta de improviso a unos escogidos, o como dice aquí, a unos pocos, a los que esperan la salvación. No, en la segunda venida Jesús no se presenta así. Viene con ejércitos del cielo. Viene a la cabeza de un ejército, montando un caballo, viene y hace guerra. Esta vez que se deja ver de los que esperan su salvación, se refiere a lo que San Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4, que se llama la parusía. La parusía es la presentación súbita en un espacio, sin ver de dónde viene, cómo viene, sino simplemente súbitamente se presenta como una aparición. A esto se refiere. Se refiere a eso que San Pablo llama
que súbitamente serán raptados, apresados, los creyentes. ¿Quiénes? Los que esperan la salvación, los que han vivido de la fe. Bueno, espero que pueda haberles ayudado la comprensión de que la salvación para nosotros está enmarcada en el ámbito de un testamento. Por eso era necesaria la muerte de Jesús, que es el que hizo el testamento, para que ese testamento, que es Jesús mismo, el Mesías, la vida, su muerte, sea lo que nos cubra. Y gracias a eso estemos unidos a Dios. Esto es, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, derramando para hacernos canal de misericordia, de compasión, de bondad, de paciencia. Les agradezco y les invito, si es que tienen interés, desde la próxima semana vamos a empezar el estudio del libro de Gálatas. Así es que les invito a ver por YouTube el estudio del libro de Gálatas. Y gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga.